Con el auspicio de Tepillé, no grave robos, evítelos. Presentamos 24 horas al día. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Les damos la bienvenida a la revisión de las noticias en 24 tarde. Este domingo 4 de mayo estaremos acompañándola con todas las noticias de Chile y el mundo en una agradable jornada acá en la región metropolitana. Esperamos que también en todas las regiones de nuestro país. Y vamos a empezar de inmediato con las noticias que han marcado las últimas horas. Delincuentes se hicieron pasar por pasajeros para asaltar a una conductora de una aplicación. El robo fue visto por un carabinero de Franco que finalmente abatió a uno de los asaltantes. Jan Yaquetti tiene toda la información de esta noticia. Jan, muy buenas tardes. Hola Marian, buenas tardes. Abatió a uno e hirió a otro. Son dos delincuentes que se hacían pasar por pasajeros. Al parecer esa era la forma de operar y que habitualmente utilizaban. Y claro, cuando la víctima, en este caso hay que tener muy claro que se trata de una conductora, una trabajadora de aplicación, fíjense que en su celular llega una alarma de viaje, la acepta y llega precisamente hasta la intersección de la calle Bombero Osandón con Tafo, donde ve que hay una persona en un paradero de micro y obviamente ella se presenta para que suba a la persona, pero claro, era toda esta una forma de operar de estos delincuentes que rápidamente ingresan al vehículo. El segundo delincuente entra por la parte posterior del auto y cuando el que subió por el lado del copiloto la agarra del pelo, le pide las llaves y con un armamento de fuego le empieza a golpear la cabeza. Imagínense lo violento de la situación. Es que se da cuenta este carabinero que estaba volviendo de su lugar de trabajo, es decir, una comisaría muy cercana a su casa, es que rápidamente se funda su armamento particular y se identifica como carabinero en reiteradas ocasiones, pero aún así los delincuentes continuaban utilizando a la víctima, en este caso la trabajadora de aplicación, como un escudo humano y con un armamento de fuego que manejaban, empezaron a disparar al aire y luego apuntaron hacia el cuerpo del uniformado, que estaba de Franco. En ese mismo contexto es que este carabinero dispara en 3 oportunidades. Eso es lo que escuchan los vecinos del lugar, los testigos, y finalmente ahí termina el delincuente herido al interior del vehículo, termina falleciendo. Ahí precisamente las imágenes las puede estar viendo, y el segundo logró ser herido en las piernas derechas, en su pierna derecha digo, y que finalmente fue trasladado hasta el hospital Barros Luco, donde se encuentra internado. ¿Por qué es importante mencionar aquello? Porque a eso de las 4 de la tarde se espera que sea su formalización, su control de detención y posterior formalización, pero la va a tener que hacer vía telemática, es decir, va a tener que conectarse a través de alguna aplicación para estar presencialmente entonces viendo cuáles van a ser las medidas cautelares que pueda someterlo en este caso la justicia. Me gustaría que pudiésemos escuchar las declaraciones respecto a esta situación. Una mujer que trabaja en aplicación es abordada por un sujeto, el cual la hace detener. El sujeto se sube en primera instancia, la intimida, comienza un forcejeo al interior del vehículo y se suma en esta dinámica un segundo acompañante de este imputado. Un funcionario de Carabineros que iba pasando por el lugar se percata de ello, se identifica como tal al verse intimidado por un arma de fuego que le apunta el primer imputado. Este repele esa intimidación efectuando un disparo. Luego de eso le dispara a otro sujeto que estaba al interior, el cual resulta herido. El primero de estos imputados resulta fallecido. Uno de los sujetos, el primero que señalé, se encuentra fallecido y el segundo se encuentra hospitalizado, siendo atendido en el hospital Barros Luco. Respecto a la víctima, ¿cómo se encuentra ella, la que le robaron el auto? La víctima se encuentra lesionada, también está siendo atendida en un centro asistencial producto de las lesiones que se le ocasionaron en el contexto de la dinámica que les señalé anteriormente. Sí, Jan, vamos a quedar atentos entonces al desarrollo de esta noticia. Muchas gracias por ese informe, que estén muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos ahora hasta la región de Coquimbo, probablemente con la noticia del día, porque en Venezuela fue detenido el presunto autor del asesinato de Ana María Pizarro, que ocurrió en La Serena hace un mes. Stephanie Rojas tiene todos los detalles. Stephanie, buenas tardes.
Buenas tardes, Mariam. Así es. Hace algunos minutos la Policía de Investigaciones y también las autoridades entregaron detalles de lo que fue la detención de hasta ahora el único presunto autor del crimen de Ana María Pizarro. José Medina, 49 años, ciudadano venezolano, que fue encontrado durante la jornada de ayer en la ciudad de Carabobo, en Venezuela. Esto tras estar deambulando en la calle, se le realiza un control policial. En ese momento se dan cuenta que había una alerta, por lo cual es detenido. Recordemos que la desaparición de Ana María Pizarro, una mujer de 56 años, fue el pasado 3 de abril cuando ella salía a retirar su finiquito, salió de su casa en las compañías aproximadamente a eso de la 1:30 de la tarde. Posteriormente se le perdió el rastro. 16 días después, en el sector de Cuatro Esquinas, en un sector eriazo, se encontró parte de sus restos y posteriormente al día siguiente también la Policía de Investigaciones siguió trabajando en el mismo lugar y fue la misma familia quien confirmó que esos restos se trataban de Ana María Pizarro, pero se han revelado detalles que han causado, por supuesto, conmoción en la gente en general, en las familias, en sus cercanos, pero también en todo el país. Por ejemplo, que este crimen habría ocurrido a 1 kilómetro aproximadamente de donde fueron encontrados sus rastros y que este hombre, el presunto responsable, habría trasladado en bolsa sus restos en un sector de Cuatro Esquinas. Él se habría trasladado en bicicleta haciendo varios recorridos y los habría tirado en este sector a plena luz del día. De ahí en adelante se levantó esta alerta internacional que mencionábamos porque se pensaba que este hombre podría haber salido del país y justamente fue encontrado el día de ayer en Venezuela. Vamos a pasar a revisar parte de las declaraciones de la Policía de Investigaciones donde nos entregan detalles de esta detención. Escuchemos. Está individualizado acá en Chile como José Medina Ladera, como sujeto de 49 años, que sería el autor material del homicidio de la señora Ana Pizarro Pizarro. Estaba deambulando y fue realizado un control y hizo match obviamente con el encargo de la difusión azul, por el cual fue retenido por la policía y posteriormente, informado de estos antecedentes a Chile, se gestionó la difusión roja para que fuese detenido por el delito que se está investigando. Esta persona, que estaría vinculada al crimen de la señora Ana María Pizarro, hecho sucedido en esta comuna el 3 de abril de 2025, estaría retenida en Venezuela, motivo por el cual nosotros como Fiscalía, una vez que recibamos el informe ya oficial de esta noticia, vamos a pedir la respectiva extradición. Estamos haciendo el trabajo. Que a medida que ocurren este tipo de hechos muy lamentables, es importante confiar en el trabajo metódico, científico y profesional que realiza la Policía y el Ministerio Público, que hoy día nos permite poner a disposición y vamos a hacer todos los trámites tal como lo dijo el Ministerio Público, como lo ha dicho el prefecto. Nuestro rol va a ser acompañar este proceso. Bueno, como escuchábamos, de aquí en adelante se viene una formalización en ausencia y en ese momento va a ser cuando el Ministerio Público haga la solicitud de extradición de este hombre. Sin embargo, hay un dato no menor y que no se puede pasar por alto que tiene que ver con que la Constitución venezolana no permite la extradición de venezolanos y venezolanas. Por eso hasta el momento es complejo tener información sobre los plazos o procesos en detalle que van a ocurrir de aquí en adelante. Y otro dato también que queremos compartir con ustedes tiene que ver con que, claro, sí, Marian, te escucho. Sí, quería preguntarte respecto justamente del proceso de extradición, entendiendo en cuenta, tú lo decías, efectivamente se encuentra en Venezuela, hay problemática diplomática respecto con este país que han dicho también las autoridades. Después de eso tenemos en cuenta y sabemos que primero se tiene que definir y notificar la detención para que después los órganos correspondientes a las autoridades chilenas puedan hacer todo el proceso. Pero ¿qué han señalado también las autoridades desde allá en este punto de prensa que dieron durante esta mañana? Claro, durante esta mañana entregaron detalles de, claro, decían primero viene esta formalización en ausencia, va a ser una formalización pública donde también se van a conocer mayores detalles de este caso y posteriormente se va a hacer la solicitud desde el Ministerio Público para que hagan la extradición de este hombre, pero
como les decía, hasta el momento no se sabe de plazos, no tienen claro de cuánto podría demorar todo este proceso, entendiendo también cómo funciona también la relación entre ambos países. Pero sí ellos indicaban también que, claro, se la van a jugar por poder traer a este hombre hasta nuestro país y para poder entonces seguir todo este proceso que se ha estado investigando durante más de un mes, como lo decíamos, y que ahora al fin tienen a este hombre detenido en Venezuela. Y yo también les quería comentar otro dato, porque se han revelado algunos datos que han sido escabrosos, que han también llamado la atención de la familia, pero también una pequeña vinculación ahí que ha llamado la atención y que tiene que ver con el caso de María José, una mujer que desapareció cuando tenía 35 años, esto fue en el 2019, y que justamente el chip que tenía esta mujer se encontró semanas después en el celular de Ana María. Por eso se está haciendo esta vinculación, también es materia de investigación. Se lo preguntamos hoy día también a las autoridades y nos decían que justamente esto todo es materia de investigación, por lo que no nos pueden entregar más detalles. Vamos a mantenernos, por supuesto, atentos a cómo se vaya desarrollando esta situación para pronto tenerles un informe con toda la información. Así es, Stephanie, te agradecemos también el completo trabajo que tú y tu equipo han hecho respecto de este caso, así que estaremos atentos al desarrollo de ello en los próximos días. Que esté muy bien, muy buenas tardes. Nos vamos hasta la región de Valparaíso. Un yate con 5 ocupantes quedó a la deriva este sábado en la bahía de esa región, a unas 10 millas de la costa frente a Concón. Los 5 tripulantes se encuentran en buen estado de salud. Tenemos más detalles con Esteban Vázquez, que ha estado reporteando esta noticia. Esteban, muy buenas tardes. Hola Marian, gusto saludarte. Sí, efectivamente fue ayer a eso de las 18 horas cuando el cuerpo de bote de salvavidas de Valparaíso recibe esta información de un yate que perdió el gobierno, es decir, que quedó sin un timón debido a unas fallas mecánicas dentro de lo que era este navío, y fue justamente ahí donde tuvieron que ir en búsqueda de su rescate y de los 5 tripulantes, quienes estaban realizando una labor de entrenamiento para poder obtener una licencia. Obviamente quien iba a cargo, el capitán, contaba con todos los documentos de rigor para hacer esta navegación. Fue ahí donde se realizó esta búsqueda. Afortunadamente se logró tomar contacto a la hora con la embarcación que se había quedado a la deriva frente a la punta de Diamante de Concón. Fue ahí donde entonces tuvo que movilizarse el cuerpo de bote de salvavidas de Valparaíso con un importante contingente. Su nave mayor tuvo que ir hasta el lugar al rescate. Afortunadamente las personas se encontraban en buen estado de salud, con frío, eso sí, debido también a lo que eran las condiciones climáticas, la tarde, la noche que ya les había llegado, y por ello tuvieron que ser posteriormente remolcados por los equipos de emergencia que concurrieron a su ayuda. Hay que mencionar un punto importante, Marian, que es que el día de ayer se terminaba un aviso vigente de marejadas, por ello también había cierta complicación, principalmente de alta mar. Esto fue un rescate aproximadamente a unas 10 millas, esos aproximadamente unos 25-30 kilómetros nos comentaban, de acuerdo al reporte del bote de salvavidas de Valparaíso que atendió justamente esta emergencia. Nosotros pudimos conversar con ellos, quienes nos comentaron que esta situación no es muy común que ocurra y que a pesar que ellos estar preparados siempre para este tipo de emergencias, tuvieron que ir justamente a socorrer a estas personas, y todo terminó en un exitoso operativo de rescate, trayendo de vuelta a este yate hasta el club de recreo, justamente donde pertenecían esta embarcación. Yo los invito a escuchar las palabras de quienes participaron en este rescate. Recibimos una llamada por radio de una embarcación que se encontraba al garete, sin gobierno, aproximadamente unas 10 a 15 millas mar afuera desde la punta de Concón. Enviamos una primera embarcación rápida, como de primera intervención, de aproximadamente 2 horas de navegación. Hicimos contacto con la embarcación, luego de eso nos acercamos, hicimos el traspaso de la tripulación del velero a nuestra embarcación y fue remolcada hacia el Club de Yates de Recreo en aproximadamente 2 horas y media, la cual nos venimos navegando a 3-4 nudos. El aviso dentro de que es el salvavidas, la cuerda de rescate, ver que el clima no está cambiando, ver el tema de los nudos, y en ningún caso porque el mar está un poquito bravo y eso puede complicar mucho la dirección y el manejo de la embarcación. Hay que ver el tema del clima, del tiempo, del viento. Eso es súper importante porque te puede pillar a la deriva, puede pasar algo
no sé, algún evento dentro de la misma embarcación y no tenéis cómo salir o de repente no tenéis cómo avisar. Te despedimos, Esteban. Muchas gracias por ese completo informe respecto de lo que está sucediendo ahí en la región de Valparaíso. Nos vamos ahora hasta la región del Biobío porque la vocera de la familia de los 7 desaparecidos del Bruma rechazó las declaraciones del abogado de la tripulación del buque Cobra tras los peritajes del día de ayer. Luis Yáñez tiene todos los detalles. Luis, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mariana. Así es, nos encontramos en el puerto pesquero artesanal de San Vicente, acá en Talcahuano, donde hace muy poco rato llegaron las embarcaciones que salieron muy temprano en busca de la merluza común. Y al fondo tenemos el buque PAM Cobra, que durante la jornada de ayer fue centro de todas las miradas acá en el puerto de Talcahuano. Estuvo en los astilleros de Asmar, donde se hicieron distintos peritajes, tanto por parte de la PDI, los cuales fueron ordenados por la Fiscalía, y también por los peritos, tanto de los familiares de los 7 desaparecidos, como también por los representantes de la empresa Blumar. Esos peritajes se desarrollaron alrededor de 23 horas en un dique de Asmar, específicamente en la parte frontal de estas instalaciones, y ahí, una vez que ya se desarrollaron todos, se acercaron los distintos participantes para poder generar algunas declaraciones y aclarar cuáles fueron las implicancias de estos operativos. En concreto, según el abogado de las familiares, hubo algunos hallazgos en el casco de esta embarcación. ¿Les parece que podamos escuchar las distintas declaraciones de estos personajes a continuación? Sin embargo, antes de poder entrar a escuchar los balances de lo ocurrido ayer en Asmar Talcahuano, cuando ya había ocurrido todo lo que estábamos esperando, llegó una comunicación por parte del abogado de los tripulantes del Cobra, de la empresa Blumar, que no cayó para nada bien a los familiares de los tripulantes del Bruma. Y eso, por supuesto, tuvo reacciones hoy. Los invito a escuchar esas declaraciones. Así como el capitán, piloto y vigías dieron estricto cumplimiento a las normas que regulan la navegación en alta mar. Ese mismo escrutinio se debe efectuar respecto de la tripulación del Bruma. ¿Por qué no informaron su posición en una zona de alto tráfico marítimo y se fondearon en esa zona sin avisar por el canal 16 su posición? ¿Por qué no tenían vigía permanente como lo exige perentoriamente la legislación? Cuando venían navegando, se encontraron con diversas embarcaciones. Esas embarcaciones le hicieron radio por el canal 16 diciéndole: aquí estoy, aquí voy. Le dijeron, o tenían, aquí ustedes pueden ver, están varadas. Hay vigilante, hay vigía, que es lo que esboza el abogado. O le dicen, aquí estoy, no pasen por encima mío, Cobra. Perdón, en la navegación de vuelta, habían barcos navegando en ese lugar. Bueno, le hicieron todo ese tipo. Yo le agradeceré al abogado que se lea la ley de navegabilidad y cuáles son los requisitos que establece la Armada. Mínimo, antes de inculpar a los muertos. Desagradable, por decirlo poco. Puedo decirles que los sonares, el domo, tiene las huellas notorias y visibles del impacto con Bruma. Están con las señas absolutamente visibles, lo cual es absolutamente claro que el impacto fue directo. ¿Son abolladuras o trazas de pintura? De todo. De todo. Es un impacto directo. Sí, clave van a ser entonces los peritajes que realizaron el día de ayer tanto la Policía de Investigaciones como la Fiscalía, así que vamos a quedar atentos a eso. Luisa, muchas gracias por ese informe, que esté muy bien, y con estas imágenes nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial en 24 tarde. Quédese con nosotros porque hay más noticias acá. Ya volvemos con 24 horas al día. De vuelta en
24 horas al día les contamos que la candidata presidencial Janet Jara señaló que en caso de ser electa presidenta impulsará el fin de las AFP. La banderada del Partido Comunista indicó que para lograr esto se necesita una mayoría social y política. Ignacia Jiménez tiene los detalles de esta noticia. Nacha, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Mari? Todo va a depender, dijo, del Parlamento que se conforme a partir de las elecciones de noviembre próximo para ver si es que se logra seguir con una idea que, recordemos, viene ya de hace varios años en el oficialismo, que incluso lo había propuesto el actual presidente de la República y que Janet Jara quiere llevarlo adelante a toda costa si es que sale electa como presidenta del país. Terminar con las administradoras de fondo de pensiones, decía la candidata, una situación que no se pudo lograr en la reforma que hace un par de meses lograron sacar del Congreso Nacional y que aquí no habla de eliminar una industria por algo identitario, decía la candidata, sino porque a su juicio no ha respondido de la manera adecuada a la necesidad de mejores pensiones para el país. Revisemos los argumentos de la candidata que entregó para seguir adelante con esta idea. Nosotros debiéramos renunciar a un horizonte que siempre desde 1981, cuando la dictadura impuso el régimen de AFP, hemos manifestado claramente. Nosotros queremos el fin de la AFP y la reforma que hicimos, una reforma importante que no se había hecho en 43 años, nos va a habilitar para hacer más cambios, pero para eso requerimos hacer una mayoría social y política. Así que teniendo esa mayoría, evidentemente vamos a cursar el fin de la AFP porque no tienen nada que ver en el sistema de pensiones. Pensiones no son cosas, no son objetos y no se transan en un mercado de las papas, son derechos sociales. Y ha tenido reacciones esta idea. Hoy día, en conversación con Estado Nacional, parlamentarios de la oposición consideraban que es insistir con una idea que ellos consideran identitaria de la izquierda, de terminar con las AFP, algo que a juicio de ellos ya no se logró en el debate sobre la reforma al sistema previsional que se dio en el Congreso. Al menos así lo han considerado parlamentarios durante esta jornada. Revisemos lo que señalaron. Que ellos le hablan a su electorado, al igual como lo hizo Boric en su campaña. Es decir, prometen algo que después no pueden cumplir, pero para efectos comunicacionales y políticos salen celebrando la capitalización individual, que es algo que tanto rechazaron. ¿Usted no cree que honestamente la exministra Jara quiere el fin de la AFP? ¿Usted cree que es solo por campaña? Pero es evidente que no, por Matías. Y de verdad siguen en esta afán refundacional de volver a un sistema de reparto, un sistema público, un sistema distinto al que tiene Chile. Esa capacidad de prometer refundar, ya se la escuchamos a Boric, si recuerde usted que cuando Boric entró iba a refundarlo todo. Su programa de gobierno, en palabras de Giorgio Jackson, era la primera constitución. Un debate en el marco de las campañas que continúan desplegándose, sobre todo en el oficialismo ya con las candidaturas inscritas para una primaria ante el servicio electoral. En las últimas horas ha salido una nueva encuesta sobre las pretensiones presidenciales, una encuesta, la encuesta Criteria, que le consultó a los ciudadanos quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile. Y Evelyn Matei comienza a despegarse, al menos en esta medición, de sus dos contendores de la oposición y alcanza un 28%, 10 puntos más que José Antonio Kast, liderando los dos, eso sí, la medición. Más abajo, en un cuarto lugar, está Carolina Toá como la primera carta del oficialismo en aparecer en la medición y liderando también la encuesta desde ese sector, desde el sector del oficialismo que sabemos tiene una primaria. Por lo mismo le consultábamos hoy día a diferentes presidentes de partidos sobre el despliegue de las campañas, si esperan que esto pueda ir ayudando a fortalecer, por ejemplo, candidaturas que no están en el primer lugar del oficialismo, como lo son, por ejemplo, la de Janet Jara, la de Gonzalo Vinter, y también cómo el despliegue de aquí en adelante pueda quizás ayudar a fortalecer o no otras candidaturas. Revisemos lo que señalaron. O sea, hay capacidades que superan cualquier marqueteo que va a desplegar en estos días que recién ha empezado una campaña y un despliegue más pleno. Tengo la sana expectativa que lleguemos a instalarnos como sector con serias posibilidades de derrotar, y si no en primera vuelta será en segunda vuelta, a la derecha.
desde todos los partidos del socialismo democrático vamos a estar trabajando para mostrar las distintas propuestas de nuestra candidata y esperamos que pueda ser una candidatura que muestre ideas de futuro, sobre todo en temas muy importantes, no solo en materia de seguridad, que como sabemos es un requisito esencial para la tranquilidad de nuestros compatriotas. A ver, el tema de las encuestas, Mari, uno que para las candidaturas todos dicen muestra solo una foto del momento, pero que sin lugar a dudas cuando la campaña ya está desplegada es un valor a tener sobre la mesa, dicen, para organizar lo que es el despliegue de cara, en el caso del oficialismo, a la primaria. De hecho, durante esta jornada, la candidata del Partido Comunista, Yanet Jara, va a comenzar una gira por parte de algunas regiones de la zona centro-sur de nuestro país, va a la región del Maule durante esta jornada y mañana debería también estar en la región del Biobío. Carolina Toá va a retomar actividades en la región metropolitana, al igual que Gonzalo Vinter, y vamos a ver cómo se va esto en paralelo desarrollando con el despliegue que ya está haciendo en regiones los candidatos de la oposición, que sabemos no tienen una primaria, pero que con ese despliegue territorial también buscan fortalecer sus candidaturas de cara a la primera vuelta del mes de noviembre. Ignacia Jiménez, muchas gracias por ese completo informe, que estén muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes. 2 de la tarde con 44 minutos. De esta forma llegamos al fin de la revisión de las noticias en 24 horas al día, pero como siempre los invitamos a mantenerse informados a través de Televisión Nacional 24 horas y 24horas.cl. Ya viene después de 24 horas al día es Super Cine con la película Pat Adam. Que tenga un muy buen domingo. Nos vemos. Con el auspicio de Te Pillé, no grave robos, evítelos. Hemos presentado 24 horas al día.